Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Brenda Estrada y en esta ocasión vamos a estar abordando la unidad didáctica correspondiente a una de nuestras 6 modalidades de trabajo que se pretende trabajar en el nivel de preescolar. Iniciamos. ¿Qué es una unidad didáctica? Bien, en primera tenemos que reconocer que la unidad didáctica tiene una forma muy particular, sobre todo porque al trabajar la unidad didáctica nos va a permitir organizar los contenidos que vamos a abordar de tal forma que nuestro actuar esté dirigido por una parte organizativa, es decir, dentro de las unidades didácticas nos proponen realizar una indagación, pero una indagación guiada. ¿Y cómo vamos a lograr esa indagación guiada? Va a ser a través de un organizador grama. Entonces, esta unidad didáctica es una forma de trabajo que nos va a permitir organizar esas acciones para tener una vivencia y tener experiencias que nos permitan a nosotros lograr diseñar y aportar algo hacia esa situación o hacia ese contenido que vamos a estar trabajando. Es importante también destacar que la unidad didáctica va a partir de identificar cómo nosotros podemos contribuir a esa condición que estamos detectando. Vamos a ir entendiendo un poquito más sobre la unidad didáctica. Y para eso tenemos esta pregunta: ¿cómo funciona la unidad didáctica? Aquí vamos a conocer 5 características que la van a definir. La primera de ellas es una aproximación directa, es decir, los niños con uso de preguntas muy enfocadas van a reconocer las condiciones a las que podemos iniciar a mejorar. Es decir, vamos a empezar a detectar en qué parte nosotros podemos mejorar algo o detectar esa condición en la cual nuestra intervención puede mejorar para darlo a conocer, recuperando lo que los niños saben de esa situación o de esa condición. Número 2, organización de la información. En esta parte nosotros vamos a adentrar a los niños en esta forma de organizar la información que va a ser a través de una red semántica, es decir, un organizador gráfico en donde los niños detecten esta condición y de ahí de esa condición que estamos detectando vamos a sacar preguntas, interrogantes que nos va a permitir a nosotros empezar a enfocar las acciones que vamos a estar emanando para enfocarnos y mejorar esa condición que acabamos de detectar. Entonces es por eso que este organizador tiene que ser muy visual para que los niños sepan de dónde estamos partiendo, qué es lo que conocemos de esa cuestión, cuáles son las acciones que vamos a hacer. De esa manera vamos a ir manipulando este organizador para efecto de ir conociendo qué lo conforma y cómo nosotros vamos a contribuir a esa condición. 3. Plan de trabajo. Después de que ya tengamos el organizador gráfico con esas preguntas que nos detonan de esa situación, es momento de hacer un plan de acción, un plan de trabajo. Este plan va a constar de 3 cosas. En primero es un propósito. ¿Qué vamos a hacer? En segundo, las actividades que vamos a hacer. Y en tercero, los recursos y estrategias que vamos a necesitar para lograr esas acciones. Recuerden que lo importante es definir muy bien el propósito. Número 4, indagación de la semántica. En esta parte es importante que los niños sepan que van a hacer, digamos, 3 pasos a diseñar. En el primero vamos a buscar información que nos van a dar respuesta a esas preguntas que están dentro de nuestro organizador. Número 2, vamos a registrar esas preguntas, esas respuestas que nos están dando de esa búsqueda de información. Y número 3, vamos a proporcionar los logros que hemos detectado. De tal forma que demos a conocer esos hallazgos, esos logros o esas aportaciones que le estamos dando a esa situación que nosotros estuvimos detectando. Bien, número 5, síntesis de lo trabajado. Es decir, ahora sí vamos a dar esta parte a la comunidad escolar, a los padres de familia, esos beneficios que nosotros logramos tener a través de la detección de esa situación
las acciones que llevamos a cabo y finalmente qué fue lo que logramos, ese hallazgo que nosotros tuvimos que detectar, construir de tal forma que nuestro organizador nos permitió indagar sobre eso y ahora es momento de decirte qué logramos o cómo nosotros estamos contribuyendo a esa situación que estuvimos detectando desde un principio. Y efectivamente aquí en esta parte tenemos que evaluar si el propósito con el cual partió nuestro plan de trabajo se logró o no. ¿Cuáles son los beneficios de estar trabajando con la unidad didáctica? Uno de ellos es que los niños van a tener la posibilidad de regresar a esos espacios para ver esa condición, si a través de las acciones que nosotros logramos emprender, se logró esa mejora de la condición de esa situación. Es decir, a través de nuestras acciones logramos hacer algo, porque nuestra intervención tuvo que mejorar esa condición que empezamos a detectar. Dos, recuerden que es importante que los niños, a través de toda esta parte de la indagación, usen y se promueva el pensamiento crítico. Así es, de tal forma de que los niños propongan, indaguen, resuelvan y empiecen a dar toda esta parte de lo que hemos aprendido en relación a todo este tipo de indagación. Y antes de terminar una unidad didáctica es muy importante reflexionar sobre los beneficios de haber trabajado esta unidad, porque a final de cuentas esos hallazgos contribuyeron a una mejora. La unidad didáctica está diseñada por 6 momentos. Vamos a conocerlos. Primer momento, se titula Lectura de la realidad. En esta parte vamos a detectar, digámoslo así, esa condición en la cual nosotros les vamos a presentar a los niños para que ellos logren tener esta parte en donde ellos empiecen a determinar que esta situación tiene que ver con nosotros, ¿sí? Esto lo podemos detectar como un recorte significativo de la realidad, es decir, ellos saben que esa situación eh, les afecta, les brinda, les da algo, esa situación, ¿ok? Porque de ahí vamos a empezar con ese significado de esa lectura de la realidad. ¿Qué tenemos? ¿De qué soy parte? ¿Sí? Ahora, en este punto es el momento en el que ellos van a empezar a compartir estas experiencias, estas vivencias que han tenido y la información que ellos saben de esta situación. Entonces, ese es el punto inicial, una lectura de la realidad. ¿Qué tenemos? ¿Qué sabemos? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué no nos afecta? ¿Qué deseamos conocer? Esta es la primera parte. Momento número 2, identificación de la trama y la complejidad. Es decir, en esta parte de toda esta situación que estuvimos platicando, vamos a delimitar qué es lo que le vamos a estar abonando a nosotros a esa situación o a esa condición. Para eso vamos a iniciar mostrándoles qué es una red semántica, cómo vamos a organizar esas preguntas que nosotros queremos responder a través de la indagación sobre esa condición que acabamos de detectar. Entonces, vamos a tener un punto de partida y de ahí vamos a empezar a diseñar las preguntas que vamos a querer nosotros conocer dentro de nuestro organizador gráfico. Momento número 3, planificación y organización del trabajo. En esta parte nosotros ya estructuramos todo nuestro organizador gráfico, ¿sí? Ahora es momento de actuar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un plan de trabajo. Aquí recordamos que son 3 cositas las que van a incluir nuestro plan de trabajo. El primero va a ser el propósito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El segundo son nuestras acciones y finalmente los recursos o las estrategias que vamos a utilizar. Este plan va a dar contestación a esas preguntas que nosotros integramos en el organizador. Momento número 4, exploración y descubrimiento. En esta parte es momento de hacer las cosas, es decir, vamos a empezar a hacer lo que diseñamos en el plan. Vamos a realizar todas esas actividades que nosotros propusimos de tal manera que
nos den información para contestar las preguntas de nuestro organizador. Para eso, los niños deberán ir registrando esa información para después de con esa información hacer algo. Es decir, vamos a empezar a organizar la información que nosotros logramos rescatar para finalmente pasar al siguiente momento. Pero en estas acciones debemos de propiciar que los niños empiecen a hacer sus propios registros. Bien, momento número 5. En esta parte, ya los niños, después de haber indagado, de haber contestado a esas preguntas, es momento de recapitular y decir, ¿qué fue lo que descubrimos? Eso nos permite retomar el punto de partida, es decir, el lugar en donde detectamos esa problemática, esas condiciones. Y nosotros poder actuar en relación a eso que acabamos nosotros de descubrir, de hacer un hallazgo, eso que acabamos nosotros de producir en toda esta parte de llevar a cabo un organizador gráfico, un plan de trabajo que nos permitió hacer ciertas acciones, que nos dio información. Momento número 6. En esta parte ya es momento de mostrar esos hallazgos que nosotros detectamos. Es decir, los vamos a explicar y vamos nosotros a reflexionar sobre lo que logramos hacer para contribuir a ese bienestar. Esta unidad didáctica tuvo un fin, es que a través de nuestras acciones logramos contribuir algo, logramos dar algo, un poco más. Eso es la esencia principal de una unidad didáctica. No solamente nos quedamos con la indagación, sino que nosotros hicimos algo para mejorar esa condición que nosotros estamos detectando. Llegamos a esta parte del ejercicio. Les voy a proponer una planeación de una unidad didáctica. Recuerden que es una propuesta. No tienen que seguir el formato. Sin embargo, este ejemplo nos va a permitir para darnos una idea, es decir, orientar el diseño. Muchas gracias por concluir conmigo esta asesoría enfocada en la unidad didáctica. Mi nombre es Brenda Estrada. Estamos al pendiente y nos vemos en la próxima asesoría. Muchísimas gracias.